Dios y su amor. Ay, ay, doctor. Nuevamente aquí en Bien por Casa, y ahora para hablar un tema de padres. Vamos a hablar del por qué los niños no deberían o deberían dormir con sus padres. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina el especialista, si deberían, si no deberían. El nombre que le hemos puesto al tema es ¿por qué los niños no deberían dormir con los padres? Pero vamos a ver qué es lo que dice el especialista. Estamos con Marta Leiva, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Encantada de estar con ustedes. Y efectivamente es un tema bastante interesante porque respecto a si el niño duerme con los padres, se ha creado una serie de mitos y creencias respecto a ello. ¿Cuándo se hace importante? ¿De qué manera o de qué manera no? Y también depende de las culturas. Claro. Nosotros en culturas latinas, qué mejor estar con nuestras criaturas, apapachándolos, queriéndolos y demostrando un sentimiento continuo. Pero tú verás que hay culturas totalmente independientes que forman desde muy pequeños el proceso de seguridad personal y alejanía por el lado de los padres. Independencia, ¿no? Exactamente. Sobre todo ese tema de entonces hay que entender bien, yo es lo que digo siempre a los papás, la importancia de lo que significa la autonomía del yo. Pero esa autonomía que nos da justamente ese liderazgo, pero sin perder el concepto del vínculo, de la afectividad, de la ternura que los padres tienen que darnos para poder fortalecer nuestras motivaciones de vida. Entonces, ¿qué decimos? En culturas latinas es muy común que cuando la criatura es pequeña, es bebé, esté en el cuarto de los padres. ¿Por qué? Porque el bebé requiere asistencia, y no solamente la asistencia del cuidado, digamos, nocturno, sino de la sensación de tener las vibraciones energéticas de los padres. Pero esto, ¿hasta qué edad, digamos, es lo recomendable? Bueno, yo recomiendo que después del año es el mejor momento para que el niño pueda ahora gozar de su espacio personal, no después de los 2 o los 3. Claro. ¿Por qué? O sea, hasta el año, digamos, el niño puede compartir. Ahora, hablamos de compartir la misma habitación, más no la misma cama, o también sería conveniente que duerme en la misma cama. Bueno, es mucho mejor que logremos que el niño duerme en su cunita pegada a la cama de los padres, ¿no? Para que se sientan ahí esos cambios energéticos. Hay momentos que el niño gusta y exige estar dentro de la cama de los padres, sobre todo cuando los papás están trabajando, están todo el día afuera, y la criatura busca de una u otra manera recibir esa energía e insiste estar en la cama. El problema son los riesgos nocturnos. Los papás se quedan dormidos, la criatura está ahí, puede haber asfixias, en fin, hay una serie de situaciones, inclusive muertes súbitas, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por lo tanto, podemos decir a los papás, claro, hay un momento acariciador de estar juntos con ellos, pero luego hacerle entender de que el espacio físico de su cunita es algo importante. Ahora, después de los 2 o 3 años, cuando queremos nosotros pasarlo a un cuarto independiente, es bien difícil, y le digo por qué. Porque después del año, todos los ambientes de paredes, todos esos ambientes físicos, representan un mundo interior en la criatura, lo absorben como su nivel de seguridad. Y luego después, si lo han hecho con el cuarto de los padres, esa seguridad, va a ser bien complicado que se salgan o que vayan a otro espacio. Lloran por retornar al inicio, ¿no? Entonces, eso complica las noches, los padres no duermen bien, el niño no la pasa bien, entonces hay muchas complicaciones de momento. Por eso decimos, de preferencia, después del añito es mucho mejor. Ahora, también se dan ciertas situaciones, digamos, el niño ya adquirió cierta independencia, ya duerme en su cuarto, duerme solo, ¿no? Pero de repente, tipo 8 o 9 años, por ahí vio una película de terror, ¿no? Y se quedó asustado, se quedó con mucho miedo y, digamos, insiste, pide dormir en cama de papá y mamá, o con papá o con mamá, según sea la situación. ¿Esto estaría bien, permitirle nuevamente ingresar a la habitación de los padres y compartir la cama con él? ¿Estaría bien? Claro, mira, nosotros hablamos de tendencias. Es mucho mejor que el niño se acostumbre, independientemente de las edades, que tenga su espacio y que pueda dormir tranquilo. Pero eso no quita que haya momentos en que pidan estar todos juntos, como un compartir o por un problema de miedo. Si se suscita estas circunstancias así de momento, entonces sí podemos darle el apoyo. Podemos inclusive acompañarlos, echarnos con ellos para que puedan conciliar el sueño tranquilo hasta que se equilibre. Pero si vemos que esto es muy repetitivo y es una constante, entonces habría que ver qué está sucediendo, ¿no? Probablemente estos miedos del niño ha llegado un poco a fraccionar su fuerza interior y por eso está en crisis. Entonces hay que darle ahí, de hecho, un apoyo terapéutico, ver cómo está la situación del sueño, cómo están sus alimentos, porque ya estamos hablando de un sueño perturbado y eso es preocupante. A veces pasa, digamos, sin ir tan lejos,
Que digamos, entre niños siempre se cuentan historias de terror, ¿no? Se juntan Sí, con sí. otros amiguitos y dicen, oye, mira, vi tal película, y les cuentan la estructura de la película, Claro. ¿no? O a veces también se escapan y por ahí están en la casa de algún amigo, hacen el pijama party o qué sé yo, y se ponen a ver películas, ¿no? De este género, se cuentan historias de muertos y cosas así. Entonces, esto de hecho genera, digamos, en la mente fantasiosa de un niño, genera miedos. Además, creo que a Claro. todos nos ha pasado también. Claro, ¿no? claro. En estas circunstancias es en donde, digo, de repente se presenta como que un salvoconducto para que ellos vuelvan nuevamente a la habitación de los padres, y muchas veces ya se vuelven para, digamos, regresan para quedarse. Claro, o para establecer dominios también, por si acaso. Exacto. Entonces, este tema de temores es muy común que puede darse si es que hay ese tipo de situaciones, ¿no? O personas que les encanta, como los chicos dicen, cuentos fantasmales, ¿no? Sí. O cuentos terroríficos, y ahí está. Entonces, es de hecho de que sí se pueda presentar ello. Pero también tenemos que diferenciar cuando el niño insiste en estar en un espacio de los padres y cuando observamos si ese niño, por razón o no, es un tanto manipulador y quiere generar el dominio de los padres a través de ellos. Y a veces sin darse cuenta, cuando ese niño no tiene la seguridad y el desplazamiento adecuado de padres con hijos, trata de interceder en esa relación y buscar otra vez la sensación de poder. Aquellos niños que dicen, por ejemplo, cuando observan que el papá les da una protección extrema a esa criatura y el niño, cuando la mamá le reclama algo, le dice, cuando venga mi papá te voy a acusar con él. Ten la plena seguridad que ese niño en la noche está invadiendo, Claro. para también tratar de jalar al padre como una situación de alianza, de falsos poderes que a veces los chicos no lo hacen de mala fe, sino Bueno, es parte de un proceso confuso del desarrollo de vida, que Eso es requiere algo orientación. eso es algo que también es muy típico, ¿no? Muchas veces se ve cuando es, por ejemplo, un niño varón, ¿no? Que llega a la cama de los papás y de alguna forma termina botando al papá, ¿no? Incluso algunas parejas cuentan como a manera de gracia que se pone como un rompemuelle a la Claro. mitad de la cama, ¿no? Sí, y con sí, los sí. piececitos, ¿no? Empieza a botar sobre todo a papá. Claro. Y se queda con mamá en la Claro. cama. Pero esto, Claro. permitir esto, ¿hasta qué punto está bien o está Es mal? cuestión de balancearlo, porque generalmente estas edades, por ejemplo, de 3 a 5 años, nosotros lo conocemos como edades edípicas, ¿no? Del celo hacia la madre o el celo hacia el padre. Y realmente decimos a los papás, lo que sucede es que el niño está formando, está absorbiendo la imagen de la pareja en su mente con la imagen del papá, por ejemplo, si es una niña, o de la mamá si es un niño, ¿no? Entonces, ese amorío está incorporando un código cerebral que va a representar a la vida de pareja posteriormente, ¿no? Yo no me voy a enamorar así del papá, sino de la relación, de la sensación de hombre que creé en mi mente justo en ese contacto con los papás. Entonces, esto es un poco complicadito, pero de todas maneras decimos, cuando el niño está en ese estadio de celo, tiende a meterse a la cama, ¿no? Y tiende a arrimar al padre o arrimar a la madre según Y a el marcar género. su territorio, ¿no? Exactamente, a marcar el espacio. Entonces, ¿qué decimos? Los papás no lo pueden botar al niño. Lo que tenemos que decir es, no te preocupes, mi amor, que papá y yo, o papá y mamá, te queremos mucho, y los tres se abrazan. Para que el niño logre balancear la energía y logre sentir que efectivamente el papá le quiere, pero también la mamá, y eso hace que el niño empiece a ceder este proceso edípico. Pero si nosotros apartamos y le hacemos caso y decimos, no, ya, tú no quieres que yo abrace a tu mamá, ya, que se vaya la mamá, yo te quiero mucho a ti, estamos creando un falso poder que va a ser muy peligroso posteriormente. Ajá. Hablemos después de parejas posesivas, por si acaso. Ya, ¿Bien? perfecto. De eso A ver, justamente se tenemos preguntas, nos escriben. Zoe le dice, mi hija tiene 4 y mi hijo 8 meses, 4 años y 8 meses, me imagino, ¿verdad? No sé cómo hacer para que duerman en su cuarto. Así es, ya invadió el espacio. Es muy probable de que no se retiró. La edad clave, como siempre digo, es a partir del año. Eso es una mejor edad en que el niño va fácil a un cuarto aparte. Y se divierte porque ve los muñequitos, ve todas las cosas bonitas que le hemos preparado para ese fin. Pero cuando ya nos hemos dado el espacio y los chicos han observado ese poder del cuarto dentro de su mundo interior, va a ser complicado. ¿Qué le recomiendo a la mamá? Que nuevamente, en plan de juego, compre una muñeca o un muñeco que le agrade y que le diga, vamos a hacerlo dormir en tu camita de tu cuarto. Tu camita te está llamando y está llamando al muñequito. Y a raíz de eso, con una fantasía moldeable, Claro. le vamos jalando al espacio y a enseñarle a querer ese espacio. Claro. Es muy probable que la mamá de repente lo va a acompañar por horas todavía hasta que el niño se duerma, darle el hábito de ese sueño, que ese cerebrito empiece a ver que ese entorno también le pertenece, lo agrada y lo empieza a aceptar. Entonces el niño concilia fácil. Ahora, si vemos que no y se perturba,
turba, nos facilitaría los masajes. Esos masajes físicos al cuerpo, de cabeza a piececitos en formas circulares y tranquilos, para lograr que el niño logre el sueño completo. De tal manera que al despertar ya se hizo de día, entonces ya no hay los miedos porque ya está con todas las cosas que el día nos pertenece. Qué ¿no? buena idea, ¿no? Sí, yo recuerdo a mi hija cuando era chiquita, tenía esencias de lavanda, ¿no? Y le ponía en su cuarto y le hacía masajitos en los pies con la esencia de lavanda. Claro. O también contarles un cuento o hacer como una especie de, no sé, de meditación juntas, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas también ayuda un montón para que ellos también se relajen y encuentren en su habitación un lugar Exacto, cómodo, de eso ¿no? se trata, que encuentren el lugar cómodo. Cuando el cerebrito capta que esa sensación del espacio le es muy cómodo en el mundo de los padres, no se crean pleitos a través de ello. Jamás los papás deben de discutir diciendo, bueno, mi hija quiere dormir conmigo, tú te vas, ¿no? A veces nos encontramos en hogares en donde el papá está durmiendo en la cama del otro hijo, la mamá del otro acompañándolos, y la cama matrimonial desaparecida. Exacto, eso es muy y no se debe peligroso. descuidar la pareja, ¿no? Claro, el mundo de la pareja. Entonces hay que tomar orden en el asunto. Tenemos una pregunta que es muy típica. A ver, Osquitar, si me muestras la chuleta, por favor, querido. Ahí está, muchas gracias. María nos escribe y dice, yo vivo sola, ¿podría dormir con mi hijo? Este es un caso muy típico. Muy típico, Ajá. sí. Aquí hay algo interesante que nosotros tenemos que observar. ¿Qué mamá no quiere dormir con su hijo o hija? Porque hay ese proceso de ternura y el hijo también o hija desea esa misma es una ternura. compañía, ¿no? Exactamente. O sea, digamos, muchas mamás solas o papás solos, y sobre todo si es que vienen afrontando un proceso de separación o de divorcio, o muerte, encuentran o fallecimiento, como que, fallecimiento. exacto, o viudez, ¿no? Así es. Encuentran que la cama es muy grande para ellos solos, ¿no? Así es, y pretenden llenar ese vacío con la presencia del niño. Yo les digo, tengan bastante cuidado. ¿Por qué? Porque vivimos de costumbres y de hábitos. Entonces, puede ser, como me he encontrado con casos que dicen, mi hijo tiene 14 y sigue durmiendo conmigo. Entonces ya no podemos, y observamos el mundo del hijo y los vemos muy dependiente, con muchas inseguridades, luchando con esa resolución para poder fortalecer su yo y marcarse como una persona. Entonces es bien complicado el asunto. Este sueñito que es tan enternecedor y relajante, sería interesante unirlo con la independencia. Entonces podemos acompañarnos un rato, podemos muy de cuando en cuando dormir con nuestro hijito, ¿no? Pero siempre la tendencia es que vaya a su espacio. Ese espacio marca independencia, seguridad psicológica, capacidad de enfrentamiento y soporte. Miren nada más cuántas cosas estamos hablando solo de este pequeño detalle. La psicología se arma de todas las vivencias sentidas y estas particularidades van armando una estructura. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Otro problema también que se podría suscitar a raíz de, digamos, acostumbrar a nuestros hijos a dormir en cama cuando estamos solos o solas, es que el día que llegue una nueva pareja, ¿no? Va a ser muy traumático para ese niño decirle, bueno, ahora ya no puedes dormir acá más porque, ¿no? Viene tal persona o tal, ¿no? Imagínate, esa persona ingresa como una amenaza. Claro. ¿Bien? Ya de frente están, digamos, rompiendo esa relación madre-hijo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, los niños pequeños, digamos de 3 a 5, se prenden de sus padres, digamos, opuestos, ¿no? Me refiero al niño con la madre y la niña con el padre. Después de los 5, ese proceso se rompe. ¿Por qué? Porque la otra pareja se encarga de equilibrarlo. Es decir, si yo estoy en una relación edípica, soy el niño con mi mamá, mi propio padre, muy sutil, me va jalando a mi independencia y a lo que implica mi crecimiento personal. Entonces, habría que ver eso. Y como no se dio, la mamá siguió durmiendo con la criatura, ya tiene 7 años y no se rompió ese Edipo. Imagínate, entra la otra pareja de frente a tratar de quitar el espacio, ten la plena seguridad que eso es un conflicto ahí de inmediato de lo que es relaciones familiares. El niño va a bloquear al padre y puede provocar nuevamente la ruptura. Porque la mamá va a decir claramente, tú no quieres a mi hijo está llorando, o de repente tú prefieres solo a tu hijo y no a mí, en fin, se crea todo este triángulo totalmente contraproducente, ¿no? En dificultad. Muy bien. Sí. Graciela nos escribe, soy sola y mi hijo de 14 años aún duerme conmigo, lo que hablábamos. ¿Qué puedo decirle para poder hacer un cambio?
Bueno, se trata de un chico ya de 14, donde hay una lógica formal que tiene que haberse desarrollado. Entonces, en una forma muy sutil, la mamá un día despierta independiente y le dice, hijo, he decidido de que ahora mereces un cuarto personal. Ya tú estás más grande, me encantaría verte con este juego de muebles o me encantaría verte con esta decoración. En fin, no necesito presupuesto porque la decoración está en la creatividad. Lo importante es que tú tengas tu espacio porque ya tú te lo mereces. Entonces, con esos diálogos, los chicos solos van a entender porque créanme que en el fondo ellos están esperando no saber cómo romper ese espacio. Entonces, si la madre toma la resolución y da la tranquilidad y la seguridad, eso se puede resolver más fácilmente. Es raro que el chico diga, no, mamá, yo quiero continuar y se ponga a llorar. Es muy raro. Entonces, por eso decimos, no, solamente se está esperando ya el desprendimiento. Pero sí, la madre tiene que preocuparse en ver cómo está la fortaleza interior de ese jovencito. Porque 14 años no es mi niño de 14. Claro, ¿bien? ya Ya es está en un una adolescencia, ¿no?, establecida, entonces hay que ver cómo está la proyección para esa capacidad de resolución. ¿Por qué hablo de resolución? Porque tenemos muchos problemas de los chicos justamente en esa sensación de timideces, miedos y temores, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo, ¿no? Excelente. Marta, muchísimas gracias. Bueno. Realmente qué interesante este tema. Se da para mucho más y Sí, se expande efectivamente. mucho más. Bueno, será motivo de volver a tenerte en el programa para conversar Gracias. de este y otros temas también, ¿por qué no? Ok, Gracias, gracias. Marta.